Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que estoy seguro les va a encantar porque tiene drama, amistad, apoyo incondicional y por supuesto mucho cariño. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia que está dando mucho de qué hablar y que honestamente a mí me tiene completamente enganchada, la relación entre Halil Ibrahim Ceylan, el actorazo que todos conocemos por su papel en la serie Emanet, y la talentosísima Esla Turkoglu. Y no solo vamos a hablar de ellos como actores, sino de algo mucho más profundo, algo que va más allá de la pantalla, el apoyo épico que Halil le ha brindado a Esla. Prepárense para una historia que les va a tocar el corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido o bienvenida. Aquí hablamos de series turcas, de noticias de tus actores favoritos, de chismecitos y sobre todo, de pasar un buen rato juntos. Así que si te gustan estos temas, no te lo pienses más, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y prepárense para disfrutar. Vamos a empezar. Para entender bien el contexto de todo esto, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, es un hervidero de emociones, ambiciones y a veces desafíos. En este contexto, Esla Turkoglu, la protagonista indiscutible de Emanet, se encontraba en la cúspide de su carrera, brillando con su interpretación en el papel de Seher. Su talento era innegable, su conexión con el público palpable. Sin embargo, como la vida misma, su camino no estuvo exento de curvas. Esla, como muchos de nosotros, ha tenido sus altas y sus bajas en la vida. Y lamentablemente en el mundo de la actuación, como en muchos otros, a veces las cosas se ponen difíciles. Esla, en un momento dado, se vio envuelta en una situación complicada con la productora de la serie. Los detalles específicos de esta situación, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvieron en gran medida en secreto, protegidos por la confidencialidad. No obstante, lo que sí trascendió fue la decisión de Esla de abandonar el proyecto. Esta decisión comprensiblemente generó una ola de especulaciones, rumores y, por supuesto, un interés desmedido por parte del público y los medios de comunicación. Los foros de Internet, las redes sociales y los programas de televisión se llenaron de debates, conjeturas y análisis de todo tipo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Esla, en el punto más álgido de su carrera, tomaba una decisión tan drástica? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, en muchos casos, eran imprecisas o incluso falsas. Pero lo que realmente me conmovió y me motivó a hacer este vídeo, fue ver cómo Halil Ibrahim Ceylan, su compañero en la serie y quien interpretaba a Yaman, el protagonista masculino, se mantuvo firme a su lado. No se quedó callado, no se lavó las manos, no. Él decidió mostrar su apoyo públicamente, demostrando que la amistad, la lealtad y el respeto van por encima de cualquier conflicto laboral o diferencia. Y aquí es donde entra el apoyo épico, el apoyo que de verdad te hace decir qué gran persona es Halil. No se limitó a un simple mensaje de ánimo en redes sociales, no. Él fue mucho más allá, demostrando que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, especialmente en los momentos de tormenta. Imaginemos por un momento la situación. Esla, una joven actriz, enfrentándose a una situación delicada y probablemente estresante. La presión mediática, los rumores, las críticas, todo esto puede ser abrumador. En ese contexto, tener a alguien como Halil, un amigo y colega, que te respalda incondicionalmente, es un bálsamo para el alma. Halil, lejos de optar por el silencio o la neutralidad, decidió tomar partido. Él con sus acciones demostró que la lealtad y el compañerismo son valores fundamentales que trascienden cualquier contrato o acuerdo laboral. Su postura fue clara y firme, Esla no estaba sola. Y aquí es donde quiero detenerme y profundizar en las acciones concretas que Halil llevó a cabo para demostrar su apoyo. Estas acciones, a menudo sutiles pero poderosas, son las que marcan la diferencia y las que hacen que su gesto sea realmente épico. Primero, Halil comenzó a dar me gusta a publicaciones en redes sociales que defendían a Esla. En un mundo digital donde un me gusta puede ser interpretado como un gesto de apoyo o acuerdo, esta acción fue un claro mensaje de que Halil estaba del lado de Esla. Era una forma de decir, estoy contigo, te respaldo, creo en ti. Este gesto aparentemente sencillo, esconde una gran importancia. En las redes sociales, cada interacción es una señal. Un me gusta puede ser el inicio de una conversación, la validación de una opinión o, en este caso, una muestra de solidaridad. Halil, al dar me gusta a las publicaciones que defendían a Esla,
estaba contribuyendo a amplificar la voz de aquellos que la apoyaban y a contrarrestar las críticas y los rumores que circulaban. Segundo, Alil comenzó a comentar en las fotos de Esla, enviándole mensajes de ánimo y cariño. Estos comentarios, aunque breves, eran significativos. Demostraban que Alil estaba pendiente de ella, que se preocupaba por su bienestar y que admiraba su talento. Los comentarios de Alil no eran genéricos o superficiales. Eran mensajes sinceros, que transmitían calidez y empatía. Él no dudaba en expresar su admiración por Esla, en reconocer su talento y en recordarle que no estaba sola en esta situación. Este tipo de mensajes en un momento de vulnerabilidad pueden ser un gran consuelo. Saber que alguien te apoya, que valora tu trabajo y que se preocupa por ti, puede ser fundamental para mantener la moral alta y para afrontar los desafíos con fortaleza. Tercero y quizás lo más importante, Alil defendió a Esla públicamente de las críticas y los ataques que recibía. No se quedó callado, no se limitó a un simple mensaje de ánimo. Él habló, alzó su voz y defendió a su compañera. Este acto de valentía, en un mundo tan competitivo como el de la actuación, es digno de admiración. En la industria del entretenimiento, a menudo las relaciones pueden ser delicadas. El miedo a perder oportunidades laborales, a enemistarse con personas influyentes o a ser objeto de críticas puede llevar a muchos a optar por el silencio. Sin embargo, Alil no se dejó intimidar. Él sin dudarlo se puso del lado de Esla y la defendió de los ataques injustos. Esto demuestra una valentía y un compromiso que son poco comunes. La defensa pública de Alil fue un claro mensaje a aquellos que criticaban a Esla: ella no está sola, tiene mi apoyo y mi respeto. Esta actitud sin duda contribuyó a que las críticas disminuyeran y a que el público se posicionara a favor de Esla. Además de estas acciones concretas, es importante destacar la actitud general de Alil. Él, a lo largo de todo el proceso, se mantuvo firme en su apoyo a Esla. No se dejó llevar por los rumores ni por las presiones externas. Su lealtad hacia su compañera fue inquebrantable. Esta postura valiente y firme es la que le da a su apoyo el carácter épico que mencionamos al principio. Alil no solo brindó apoyo a Esla en un momento difícil, sino que lo hizo de manera constante y pública. Y ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. No es la primera vez que vemos este tipo de situaciones en el mundo del entretenimiento. A menudo los actores se enfrentan a conflictos laborales, a presiones, a críticas. Y en esos momentos es fundamental tener un apoyo, un amigo, alguien que te entienda, que te escuche y que te dé fuerza para seguir adelante. Y Alil, en este caso, ha sido ese amigo para Esla. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones pueden ser volátiles y las presiones constantes, la amistad verdadera es un tesoro invaluable. Tener a alguien en quien confiar, a alguien que te entienda y que te apoye incondicionalmente, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y la frustración. La historia de Alil y Esla nos enseña que la amistad, la lealtad y el apoyo incondicional son valores fundamentales, tanto en la vida profesional como en la personal. Nos enseña que en los momentos difíciles, es fundamental tener a alguien que te tienda la mano, que te escuche y que te dé fuerza para seguir adelante. Este gesto de Alil no solo habla bien de él como persona, sino que también habla de la calidad humana que hay en el mundo de la actuación. A veces la industria puede parecer frívola, llena de ego, de envidias, pero historias como esta nos demuestran que también hay espacio para la amistad, la empatía y el apoyo incondicional. Y aquí quiero detenerme un momento para hablar de la química que tenían Alil y Esla en la pantalla. Porque, seamos honestos, eran increíbles juntos. Su conexión era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban. Era algo especial. Y creo que esa conexión, esa química, es el resultado de una buena relación, de una amistad que va más allá de las cámaras. La química entre los actores en una serie de televisión es un factor clave para el éxito. Cuando los protagonistas se entienden, se complementan y se transmiten emociones genuinas, la audiencia se involucra más en la historia. Y en el caso de Alil y Esla, la química era innegable. Su conexión trascendía la pantalla. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que interactuaban, en la naturalidad con la que interpretaban sus escenas. Y creo que esa química era el resultado de una buena relación, de una amistad que iba más allá de lo profesional. Cuando dos personas se llevan bien, cuando se respetan y se quieren, es más fácil que esa conexión se transmita a la pantalla. Y en el caso de Alil y Esla, esa conexión era evidente.
Su amistad, su respeto mutuo y su apoyo incondicional se reflejaban en cada escena. Y ahora vamos a hablar de la importancia de la amistad en el mundo del entretenimiento. La industria del entretenimiento es un mundo exigente, donde la competencia es feroz y las presiones son constantes. En este contexto, la amistad es un tesoro invaluable. Tener amigos en el trabajo puede ser un gran apoyo. Te ayudan a afrontar los desafíos, a celebrar los éxitos y a superar los momentos difíciles. Te brindan un espacio seguro donde puedes ser tú mismo, donde puedes confiar y donde puedes ser apoyado. La amistad también puede mejorar la calidad del trabajo. Cuando te llevas bien con tus compañeros, es más fácil trabajar en equipo, comunicarse de manera efectiva y crear un ambiente de trabajo positivo. Esto se traduce en un mejor rendimiento y en una mayor satisfacción laboral. En el caso de Alil y Esla, su amistad fue clave para su éxito en la serie. Su conexión, su química y su apoyo mutuo fueron fundamentales para crear una historia atractiva y conmovedora. Y ahora, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el impacto de la historia de Alil y Esla en el público. La historia de Alil y Esla nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de la amistad, de la lealtad, del apoyo incondicional. Nos enseña que en los momentos difíciles, es fundamental tener a alguien que te tienda la mano, que te escuche y que te dé fuerza para seguir adelante. Y nos enseña que en el mundo del entretenimiento también hay espacio para la bondad, la empatía y el compañerismo. La historia de Alil y Esla ha tocado el corazón de muchas personas. Ha demostrado que la amistad verdadera existe, que la lealtad es un valor fundamental y que el apoyo incondicional puede marcar la diferencia. Muchos fans de la serie Emanet han expresado su admiración por la amistad de Alil y Esla. Han destacado la valentía de Alil al defender a Esla y han elogiado la conexión que tenían en la pantalla. La historia de Alil y Esla es un ejemplo de cómo la amistad puede trascender el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que en cualquier ámbito de la vida, es importante tener amigos que te apoyen, te quieran y te ayuden a superar los desafíos. Y ahora, quiero hablar de la importancia de la valentía en el mundo del entretenimiento. En el mundo del entretenimiento, la valentía es una cualidad fundamental. Se necesita valentía para defender tus ideales, para expresar tus opiniones y para enfrentar las críticas. Alil Ibrahim Ceylan demostró una gran valentía al defender a Esla Turkoglu. No se dejó intimidar por las críticas ni por las presiones externas. Su valentía fue un ejemplo para muchos. La valentía es un valor que se necesita en todos los ámbitos de la vida. Se necesita valentía para enfrentar los desafíos, para defender tus ideales y para luchar por lo que crees. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de la importancia de la valentía. Nos enseña que en los momentos difíciles, es fundamental tener el coraje de defender a tus amigos y de luchar por lo que crees. En la actualidad, ambos actores han tomado caminos distintos en sus carreras, pero el vínculo de amistad que los une sigue intacto. Se les ha visto interactuando en redes sociales, comentando sus proyectos y mostrándose su apoyo mutuo. Esto demuestra que la amistad, cuando es verdadera, trasciende el tiempo y las circunstancias. Es admirable ver cómo, a pesar de las circunstancias y de las distintas trayectorias profesionales que han seguido, Alil y Esla han mantenido su amistad. Esto demuestra que la amistad verdadera es un lazo fuerte que puede resistir el paso del tiempo y las diferentes situaciones de la vida. La amistad de Alil y Esla es un ejemplo de lealtad y de apoyo incondicional. Es un recordatorio de que en cualquier momento de la vida, es importante tener amigos que te quieran, que te apoyen y que estén contigo en los momentos difíciles. Y ahora, para concluir, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero hablamos de la situación que Esla Turkoglu vivió con la productora de Emanet, y cómo esto la llevó a dejar la serie. Segundo, destacamos el apoyo épico que Alil Ibrahim Ceylan le brindó a Esla, mostrándose solidario y apoyándola públicamente. Tercero, hablamos de la importancia de la amistad, la lealtad y el apoyo incondicional en los momentos difíciles. Cuarto, mencionamos el impacto positivo que tuvo la amistad de ambos actores en la pantalla y cómo se reflejó fuera de ella. Quinto, y no menos importante, vimos cómo Alil demostró su apoyo a través de likes, comentarios y defendiendo a Esla de las críticas. En definitiva, la historia de Alil y Esla es un ejemplo inspirador de amistad, lealtad y apoyo incondicional. Nos enseña que en los momentos difíciles, es fundamental tener amigos que te respalden, te escuchen y te den fuerza para seguir adelante.
Y nos demuestra que en el mundo del entretenimiento también hay espacio para la bondad, la empatía y el compañerismo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya tocado el corazón tanto como a mí. A mí me encantan este tipo de historias que demuestran que la gente buena existe, que la amistad es algo valioso y que el apoyo incondicional puede marcar la diferencia. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad, gracias por estar aquí. Me encanta saber que tengo una comunidad tan linda y tan activa. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la historia de Alil y Esla? ¿Qué te pareció el apoyo de Alil? Déjame tus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué opinas de este tipo de relaciones en el mundo del entretenimiento? ¿Conocías esta historia? Cuéntame todo. Y por favor, no te vayas sin dejar tu like, me ayuda muchísimo. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, con todos los que les guste el mundo de las series turcas y de los actores. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ayúdame a crecer, a seguir trayéndoles contenido de calidad y a seguir hablando de lo que nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.